Doctor, vamos a dar lectura a un pensamiento preciso que el ingeniero Cuello inicia. Dice, la guerra y el relato. Cuando te horrorices con razón por la inminente masacre, no olvides quién abrió las puertas del infierno con su ataque. Ignacio Camacho dijo eso en el ABC español. Ese es el resumen de lo que está pasando Eso es. en ese sitio. ¿Y cuándo fue que se abrió la puerta del infierno? ¿Ahora con Hamás o antes de Hamás? No, la puerta del infierno está precisamente en el origen de las tres religiones monoteístas que se han convertido en estados teocráticos. Ese es el gran conflicto de la zona. Y el disparate después de la Segunda Guerra Mundial de forzar la presencia judía en los terrenos palestinos, que es responsabilidad de Rusia, de Inglaterra y de Estados Unidos. Lo que decidieron en el Consejo de Seguridad. ¿Eh? En el Consejo de Seguridad se decidió eso. No se había fundado las Naciones Unidas cuando se decidió eso. Eso se decidió en la reunión de Yalta. Ahí fue que se decidió resolver su No, problema. yo me refiero a la resolución que se adoptó creando dos Bueno, estados. pero eso se cuece primero. Tú sabes bien que en ese tipo de reuniones amplias se llega a un acuerdo y ese es el que se toma. ¿Y cómo se puede abrir la puerta del infierno en Tierra Santa, ingeniero? ¿Eh? ¿Cómo se puede abrir la puerta Bueno, del ahí está la puerta del infierno abierta. Y hace mucho. Y hace mucho. Y el conflicto está resumido ahí en un trabalengua. Yo te iba a guardar, pero no quisiera, hay muchos invitados, guardar un cuento que leímos ayer que decía, si quieres entender el lío de lo que ustedes están hablando de la puerta del infierno, ese lío de israelita y palestino, coge tu Biblia en el Antiguo Testamento, busca la parte sobre Abraham y fíjate que tuvo un hijo con la esclava Agar, llamado Ismael, y luego se fue que Sara, fue que Sara, su esposa, tuvo a Isaac. Sara se enforforó porque la esclava le salió del tiesto y se puso con parona echándole vaina a su hijo era el primogénito. Y ella calculó que le daría la fortuna. Entonces, Sara se regó y le dijo a Abraham, ningún. Abraham, que sabía que Sara tenía malas pulgas, botó la esclava. Y Agar tuvo que coger para el desierto con el carajito a rastro. Los palestinos son descendientes de ese muchachito, de Ismael. Y los judíos descienden de Isaac, el de Sara, que fueron los que fueron a parar a Egipto y que muchos años después le sacaron los pies a los egipcios, que lo habían esclavizado y lo convirtieron en los haitianos de allá. Unos ponen los bloques, construyeron pirámides, entonces quisieron volver a reclamar lo que Abraham le había ofrecido, la tierra prometida. Pero ya que los otros estaban ahí parqueados, encontraron que ahí estaban los ismaelitas. Y desde entonces para acá han vivido emburujados. Esas decisiones que se toman en conciliábulo sin la presencia de los afectados. Ahí es en donde está el gran problema. Ahí es donde está el gran problema. Porque independientemente Ahora, de ¿por esos qué? orígenes, ¿Por qué? independientemente de esos orígenes, había ahí una historia sobre también la presencia palestina. Y sin consultar a los palestinos se decidió crear dos estados y resulta que la mayor parte del territorio se lo asignaban a Israel. Y ahí comenzó el problema. Entonces, perdón, vivieron embrujados por esa tierra. Terminaron ganando el pleito los de Isaac. Se cogieron eso para ellos, hasta que los asirios y los persas les cayeron arriba y Nabucodonosor de Persia los desbarató, los mandó para el carajo, para el exilio, y les dijo, es para afuera que van.
A muchos años después se pudieron volver cuando el rey Ciro comenzó de nuevo a reconstruir el templo y todo lo demás. Pero el pleito con los otros siempre siguió hasta que quedaron regados por el mundo. Después que los americanos y los europeos le dieron para abajo a Hitler, entonces se juntaron y decidieron qué harían con esos judíos que quedaron después de Hitler. Los habían desmachado. Le hicieron un país en esa tierra y lo mandaron para allá en el 47. Afuerearon a los palestinos que estaban ahí, o sea, los descendientes de los hijos de la calle, los ismaelitas. Ese es el pedacito que tú ibas a comenzar. Sí, pero ¿qué interés tenía esos países con los judíos? El problema es que... Era económico. No, poblacional, un problema de conflictos poblacionales. Durante la Segunda Guerra Mundial, los polos se distorsionaron, los polos de poder interno. Mientras machacaban a los judíos en Alemania, los judíos se hicieron del poder en Rusia y en... Se hicieron... Realmente en Rusia tenían una población judía tan grande como la que había en Alemania con Hitler. No tan grande, no se puede medir en pero cantidad. Era importante. La influencia. La última mujer de Stalin se llamaba Rosa Kaganovich, hermana de Lázaro. ¿Y Lenin era judío? No, Lenin está fuera de jugada porque se fue a principio y se fue temprano. Ahí se fue sedaciando el poder. La última esposa, de la tercera esposa de Stalin, se llamaba Rosa Kaganovich, médico muy bien formado, que era a la vez médico de Stalin. Y hay libros impresos con mucha difusión, donde ella aparece como quien le modifica una dosis médica a Stalin para que se muera. Y esa misma noche sale para Canadá y no volvió jamás. Eso fue una conspiración. Ahora, ¿cuál era el último proceso que tenía la KGB de carácter represivo? El proceso contra los médicos judíos, porque se había filtrado que a través de médicos judíos se podía atentar contra dirigentes. Y fue el primer proceso que se suspendió, además, muerto Stalin. De manera que Rusia tenía un problema judío, la concentración del poder judío en Rusia. Ese proceso se abrió con Stalin vivo y se cerró con Stalin muerto. Eso está documentado. Ahora bien, lo de Rosa Kaganovich es un testimonio personal de parientes de ellos que desde Estados Unidos hicieron una investigación. Un eminente periodista norteamericano, pero de esa familia ucraniana y judía a la vez. De manera que había un problema judío. ¿Cómo se descarga el problema judío de Rusia? Que era acuciante con todo, porque el aporte de la Unión Soviética de entonces a la guerra fue, en términos humanos, brutal. En términos económicos, brutal. De manera que no era fácil abordar problemas. El problema judío se obvió de esa manera, quitándole a aquel espacio prácticamente inmanejable del mundo árabe de hoy, de lo que vemos el mundo árabe de hoy, de Palestina y todas esas complicaciones, quitándole un pedazo de tierra y metiéndolo allá. O sea, acentuando un conflicto ancestral de 2000 o 3000 años. Esa es la realidad. ¿Estados Unidos tenía problemas judíos? Bueno, pregúntale a McCarthy, que después hizo persecución judía en Estados Unidos. Ahí se metió preso por judío. O sea, las minorías judías talentosas, trabajadoras, organizadas, siempre cogían una parte del poder, tenían una capacidad de tomar el poder interno. Bien, eso era necesario mencionarlo. Es ahí ese conflicto mal resuelto, que el 48, 49, es el origen de esto que está pasando hoy. Bien. Pero cuando leemos la historia, el que escribió el chiste, porque lo hizo en una forma, dice que los judíos eran
en Israel, en Egipto, la equivalencia de los haitianos, mano de obra barata, esclava, etcétera. ¿Dónde no han sido las minorías las manos de obra barata? Sí. Y ¿qué son los dominicanos en Nueva York? bueno, el problema es que aquí se ha dicho que nunca volverá a ser igual la frontera dominico-haitiana. Siempre ha sido igual, porque ahora no va a ser igual. No, igual a lo que se destruyó ahora. No. Puede ser mejor, yo no lo discuto, tal vez es mejor. Pero eso que se construyó ahora, Igual no es. yo entiendo que no debió destruirse. Que no debió ocurrir. Que no debió destruirse. Ah, Que no debió proclamarse su final. Porque tú no tienes cómo construir una cosa tan virtuosa como con todo su desorden. Las sociedades no se organizan en equipos, en gabinetes. Se organizan por las necesidades. Ahí se creó una situación virtuosa donde miles de gente concurría toda la semana a hacer un intercambio comercial. ¿Y eso se interrumpió para siempre? ¿O es un intento, dice el canciller, que se está construyendo un nuevo orden fronterizo? Sí, bueno, esa es la oferta. Ahora, ¿cuál es el orden fronterizo que van a crear? Destruir una economía existente para construir ¿qué? ¿Cuánto le costó a este país disolver la concentración de poder económico de Trujillo y crear nuevas clases sociales capaces de sustentar un Estado organizado? ¿Cuántos años hace del 30 de mayo del 61? Le ha costado todo este tiempo y todavía no estamos bien organizados. Todavía hay mil fraquezas. ¿Cómo tú logras destruir una economía que funciona con todas sus deficiencias y haciendo trampa y evadiendo impuestos? No, evadiendo impuestos es lo que están organizados aquí, de este lado, fuera de la frontera. Ahí no tenemos el caso sobre la mesa de ministros que se envilecen cobrando comisiones. No un ministro, no. Medio gabinete. Entonces, esa es la realidad. Así se construyen las economías. Meter en regla esas economías espontáneas no es fácil. Ahí hay una señora que está reclamando $1 millón de pesos en propiedades. Probablemente está inflado, como infla todo el mundo, o desinfla lo que le conviene. Pero se está hablando de una economía considerable. Lo de Capellán es una cosa de 3 patas. Es una ley hecha para que se haga crecer la economía haitiana. O sea, el producto tiene que pasar por Haití. Entonces se le puso 3 patas. Se participa aquí, se participa allá y el cliente final lo compra. Eso se va a reconstruir de la noche a la mañana, con la puerta cerrada. Por favor, estamos hablando de 6.000 personas, 5.000 personas que participan en ese espacio. Ojalá se pueda, yo no quiero que se dañe. Yo quisiera que el presidente tenga éxito, ahora yo no conozco su esquema. Yo no sé cuál es el esquema. Porque de ese muro se ha hablado siempre, que se va a hacer, bueno, ya se está haciendo. Con muros no se construyen naciones, las naciones se crean con economía. Es sobre el asiento económico que se crean las naciones, se definen las naciones. ¿Cuánto costó el muro de Berlín en la economía alemana? Sencillamente palideció. Tengo cómo saber que hoy los coreanos del norte miden menos que los coreanos del sur. ¿Tú quieres decir de estatura. ¿Tú quieres decir que lo que atrasó la economía de Alemania Oriental fue el muro? Pero claro que sí, fundamentalmente. Y la de los Corea también. Y de las dos Coreas también. Lo de Corea del Norte es un absurdo. Un monarca comunista. Señor, por favor, es una grosería. En términos históricos y sociales es un disparate. Una monarquía comunista, donde se hereda el poder. Pero no olvide que en ambos casos, aunque habían muros, existen muros y hay una división. No es, en el caso, pero eso no es entre... pero recuerde que un problema político
ayudó a Alemania a desarrollarse y ayudó a Corea del Norte, del Sur a desarrollarse. Sí. Lo mismo que Taiwán también, porque ahí entre Taiwán Pero y China eso no tiene, hay eso otro no tiene, muro. pero eso no tiene nada que ver con ello. Tiene que ver con la política. Lo de Taiwán y China continental sí es chino puro. Ahora eso es chino puro de origen. No, Ahora hombre. la posición dominicana no tiene también que ver con un problema que hay del lado, porque no estamos frente a una situación normal. Estamos frente a una nación en donde hay problemas serios de gobernabilidad, de inestabilidad, un país que está en manos de bandas, de delincuentes. Y República Dominicana algo tiene que hacer para protegerse de eso. Sí, pero volviendo para atrás. Escúchame, ¿Cómo tú dices un monarca en país comunista? Está bien lo de Kim Il-sung, que son 3 generaciones, pero Fidel Castro, con todo el respeto que representa el hombre que sacó la cara por América Latina, el caso de Mao Zedong o de Stalin, ¿no eran 3 monarcas? Eran hombres con poder absoluto, pero no hay sucesión familiar. Ah, no tenía No hay la sucesión familiar. No, pero eran monarcas. Sí, bueno, más que monarca. Todavía está mandando pero más Fidel que Castro monarca. en Cuba. Pero Trujillo no pudo tener descendencia aquí. Ese mismo que vivimos nosotros. No fue posible la descendencia. Ramfi no servía para nada. Y Trujillo prefirió delegar el poder en la sucesión política, no en la sucesión familiar. Y un día le quitó la candidatura a Ramfi que él mismo había propuesto. ¿Quién proveerá los bienes que no serán ya dominicanos? ¿Acaso los haitianos? Lo dudo porque ellos no han podido proveerlos antes. Nadie se los quitó de la mano. Ese mercado se creó de manera virtuosa en un intercambio de mercancía. Espontáneo. Ahí no están las bandas quieren meterse ahí, no me cabe la menor duda. Y la llamada élite haitiana. ¿Ustedes conocen la historia del salchichón? El resumen de la historia del salchichón. ¿Ustedes se acuerdan de un salchichón que no servía? Que se transmitía por ahí, que había que pararlo. En ese momento había un comercio con salchichón en el norte y un mínimo que llegaba a Puerto Príncipe de calidad, de cierta calidad, a 1 o 2 supermercados que existen allá. Bien. Como consecuencia del negocio de salchichón, hoy de La Vega salen 7 furgones semanales, uno diario, de salchichón de marca, que va directamente a Puerto Príncipe. Antes era 1, ahora son 7, pero que van directamente. Esa es la génesis de este tollo que se armó ahora. Esa pequeña minoría, más o menos organizada económicamente, que tiene poder organizado en Puerto Príncipe, quiere tomar el negocio de la frontera. Pero ese es el problema de Haití. El problema nuestro es que miles de dominicanos que no son parte de los negocios de la capital, sino parte de la cercanía fronteriza, organizaron espontáneamente, con gente espontánea del otro lado también, un mercado virtuoso que se reunía periódicamente, semanalmente más de una vez. Capellán, un prohombre del desarrollo nacional moderno, concibió la idea de una ley que él no promulgó en Estados Unidos, montar una zona franca binacional para aprovechar una ley norteamericana hecha a la medida de lo que ellos entienden las necesidades de Haití. Y la aprovechó de manera virtuosa. ¿Hace daño eso? No hace daño, hace bien. Pero tenemos miedo a la integración. Señores, la integración humana es irreversible. En la medida que tú tienes capacidad de llegar a la luna y dar vuelta por el cosmos, no puedes pensar que vamos a seguir divididos entre naciones por religiones de 3.000 años de atrás. Sencillamente, la globalización es virtuosa, en esencia. Los resultados de la globalización entre China y Estados Unidos son favorables al ser humano. Nunca en la historia humana se había incorporado a la civilización la cantidad de gente que se incorporó en la alianza norteamericana con China.
¿Para qué destruir eso? Simplemente por el mosaico político inmediato. Me parece un error de la humanidad. Ya no le pueden dar para No atrás. de la humanidad. No, ya es más difícil. Ya no le pueden dar Ya ahí para se atrás. crearon, Quieren darle- ya ahí se crearon fronteras. Pero un Fronteras error de intereses. ¿Un error de la humanidad o una necesidad geopolítica? Bueno, la geopolítica es la definición sobre todos los intereses. La geopolítica define. Occidente entendió Oye. Occidente entendió que ese tipo de relaciones eran convenientes para sus intereses y lo fue durante un buen tiempo. Pero claro. El problema Y es para los intereses de todos los seres humanos. sí, el problema, pero resulta que ahí, como consecuencia de eso, apareció un gran competidor y ahí entonces comenzaron los problemas. Bueno, porque la economía crea riquezas y crea intereses. Que se hizo adulto el otro y ya Sí. competía con el papá. Ya creció y papá tú no sabes nada. Bien. ¿Tú Y la sabes, soy yo? integración siempre la hemos defendido por aquí, ingeniero. Ahora, la integración siempre la hemos defendido. Ahora hay un problema. ¿Qué está diciendo Henry Kissinger con respecto a los musulmanes de Europa? Porque los musulmanes se han hecho un poder en toda Europa. Y eso se ha puesto en evidencia ahora con las manifestaciones que van creciendo a favor de Palestina. Y Henry Kissinger dice, a los europeos se les fue la mano, porque ahí llegó gente de distintas culturas y eso abre las puertas para influencias políticas y se han creado grupos, instancias de poder que no responden a lo local. Bueno, pues eso mismo y decía los jordanos no quieren los palestinos porque hubo un momento en el que los palestinos fueron tanto en Jordania que quisieron casi tumbar la monarquía. Pero esos conflictos existían en el seno del gobierno español cuando en América se proclamaron las independencias. ¿Quién proclamó la independencia? ¿Fue algún indio que proclamó la independencia? La proclamaron los criollos. O sea, los criollos eran los españoles o de otras nacionalidades colonizadoras que dijeron esto es de nosotros. Tenían 2 o 3 generaciones y dijeron esto es de nosotros. Pero era un momento que España no existía, que no estaba en la guía telefónica de los países existentes, que el imperio napoleónico se extendía ya en Europa. Las independencias coinciden con el poder napoleónico. Es un momento que en España no se puede reunir ni siquiera para la Constitución de Cádiz, que es un documento simplemente teórico que nunca funcionó. Bueno. Los delegados dominicanos a la conferencia de Cádiz para la Constitución de Cádiz no volvieron al país con el mandado, se quedaron en Estados Unidos. Hay algo que uno no puede dejar de tratar. No cabe en la cabeza de nadie que si no fuera porque uno piensa que los miembros de Hamás son una especie de kamikazes de la Segunda Guerra que se inmolan por la religión, no se explica cómo un grupo terrorista o no haya decidido llevar a cabo acciones como la que llevó contra Israel, sabiendo cuál iba a ser la respuesta de Israel. Porque Israel no es un poder que está limitado por una pequeña cantidad de tierra. Israel es algo que es mucho más grande, sobre todo en Estados Unidos, que domina la economía de ese país. Lo de jamás debió ocurrir. Jamás debió ocurrir porque no hay lógica que me haga entender que un Estado, cual que sea su madurez como Estado, no hay Estado de madurez igual que otro. Todos están en un proceso de maduración y de decadencia o de crecimiento, que un Estado con un mínimo de organización asuma esa responsabilidad. Pero un momentico. Porque eso termina en una tragedia, pero un que ya momentico. es una tragedia. ¿Cómo se llama la porción de tierra por la que Rusia busca en Ucrania? ¿Cómo se llama? Crimea. Crimea. Ok. Es Gaza. Gaza, en la Crimea de ese lugar. Si se quiere se puede decir así. Pero no cabe la Es comparación. otra definición de un espacio geográfico. Bueno. Y un espacio geopolítico. ¿De dónde salió a iniciar esa acción militar?
el primer día que vine aquí a tratar el tema, que ya se había producido la semana pasada o antepasada, no sé, no recuerdo, dije claramente que nadie me va a convencer a mí de que Netanyahu no sabía de eso. Netanyahu ha gobernado el país, la nación judía, lo ha gobernado la mayor parte del tiempo. Es el gobernante que más tiempo ha estado en el poder en sucesivos ascensos. 15 años. 15 años. Nadie ha gobernado más tiempo. Que a ese señor le montaron eso allá al lado. Le montaron eso con cohetes y capacidad de acción y túneles hechos por debajo de la tierra. No, por favor, no seamos ingenuos. Uno de los servicios de seguridad más exquisitos del mundo, hasta venden servicio privado, es el servicio de seguridad israelí. Ha privatizado sus servicios en el mundo. Aquí hay gente que tiene su escolta israelí. Fantasioso de eso, de las nuevas burguesías de aquí. Pero eso es como eso lo tienen como una pluma Parker dorada. Tengo 2 israelíes que me cuidan, o 5 israelíes que lo cuidan. Ellos venden servicio externo. No es verdad que no van a saber que eso se estaba preparando. O lo indujeron ellos mismos. Hasta ahí llego yo a pensar. Con pensar no se induce a nada. Simplemente uno trata de entender lo que tiene entre manos. Que esos jamás, oye, debe ser con J, jamás, no haga eso. Porque eso termina en una tragedia enorme. Resulta que ahora por 200 rehenes han muerto 3.000 personas, o quizás más. Ya, hasta ahora. En términos de negocio era más fácil que matar a los 200. Pero la novedad aquí está en la magnitud del ataque. Eso es lo que siempre ha ocurrido ahí. Jamás siempre ha provocado a Israel. Bueno, está bien. Ahora ese ataque, por ahí están contando historias de cómo fue que se hizo eso. Porque también esos grupos aprenden. Y hay una coyuntura que es diferente. No, las naciones crecen y se consolidan en las luchas. Bueno, exactamente. Y esos yihadistas han entendido cómo es que funciona el poder israelí. Pero por eso y adoptaron medidas para evadir justamente esos controles que ellos han tenido durante mucho tiempo. Porque al final usted cae en la rutina y eso es precisamente lo que provoca ese tipo de situaciones. Ahora, ¿qué es lo que buscaba? ¿Cuál es el objetivo de Hamás? Eso es lo que hay que ver, qué es lo que está planteado en Oriente Medio. Porque Oriente Medio hace mucho tiempo que está en un proceso de salto, saliéndose de la influencia de Occidente para insertarse en el nuevo polo que se está creando, que está liderado por China. Analice país por país. ¿Quién apoya ahora mismo a Israel en Oriente Medio? ¿Qué país apoya a Israel en Oriente Medio? Nunca ha obtenido país que lo apoye. Ellos son un injerto. Ellos sobrevivieron como una minoría durante 20 siglos. No, pero vamos como una minoría aplastada. Pero vamos a ver. Ellos salen como nación artificiosamente al término de la Segunda Guerra Mundial. Sí, en eso estamos de acuerdo. Ahora yo digo, vea el contexto, por ejemplo, la guerra del 73. ¿Qué era Irán? Gobernada por el Shah. ¿Qué era Arabia Saudita? Un país pro-occidental. Ahora, pero cuando Irán se despidió del Shah y mandó ese inútil a dar vuelta por ahí por Egipto y a gastar una fortuna, ¿quién tumbó al primer ministro de Irán? Los americanos, para manipular esa situación. Ellos fueron los que le pusieron el camino lógico de la historia. Pero muy bien, pero entonces ahora están gritando, años van, años vienen, muertos van, muertos vienen, y no se dio lo suyo.
¿Cuántas veces han fracasado los americanos en la narices de todo el mundo tratando de imponer sus soluciones? Porque yo estoy Entonces tratando aquí la imponen, el país se comporta bien para sus ítems y lo humillan. Porque ellos debían tener embajador aquí, el mejor de sus ¿Por qué embajadores. Estados Unidos manda 2 portaaviones? Si el ejército israelí es tan todopoderoso, que es poderoso, ¿por qué mandan 2 portaaviones Para decir, a la zona? para decir que eso es de ellos. Solidaridad. Para decir No, que- lo que pasa es que el peligro, porque no está... no solamente, la coyuntura oye, que se está no viviendo solamente, ahí. no solamente mandan 2 portaaviones, mandan un anciano presidente a decir 1, 2 y 3, Bisacolá. Bueno, ese también... El único ese jefe de también es Estado otro que ha cogido detalle. para allá Sí. es el presidente de los Estados Unidos, Sí. un hombre capaz de coger un camión y salir a pelear. Y dijo Pobre viejito prácti- que tropieza y se mata. Y dijo prácticamente un discurso guerrerista, aunque trató un poco de camuflarlo. Pero fue un discurso a favor de Israel, Pero a eso fue que siempre le ha dado funda a los palestinos ahí. Pero el No, Mael a favor de acaba Israel de no. decir, A acaba favor- de decir, si no se le da una lección a Hamás y a Putin, sí. La historia pagará o No, la no, humanidad Él pagará. acaba de decir con su presencia, aquí el que manda soy yo. Exacto. ¿Eh? Eso es lo que él acaba Y de no decir. es aquí tenemos, aquí tú tienes el apoyo de nosotros. Exacto, nosotros somos los jefes de Nosotros- esto no, aparte. ustedes son los que mandan. Yo vine a ver qué ustedes quieren. ¿Cómo se están portando? Sí. Sin embargo, resultó que Israel fue el que le impuso a Estados Unidos, a Joe Biden, ahí en Oriente Medio, cuál era la línea. Porque lo que quería Joe Biden era reunirse con Israel, reunirse con los países, algunos países árabes, para él un poco aplacar la ira de los israelíes. Y los israelíes le impusieron la línea. Lo que va es esto. Ajá, él fue una cosa Y salió le salió impusieron otra. ¿Por qué? Porque además de eso, en Estados Unidos, si hay algún consenso, es un consenso pro-israelí. Y él está mirando para Estados Unidos porque tiene un problema en la casa. Exactamente. Si se descuida con eso y si se aparta de lo que ha sido una tradición en Estados Unidos, eso tiene un costo político alto. Quisieron resolver el problema israelí creando un gueto israelita en el Medio Oriente. Y el problema israelí le está poniendo al presidente de la República a ser mandado. Porque ¿qué busca ese anciano volando ida y vuelta de un día para otro? Simplemente Porque decir, él quería porque mío. políticamente él entendía que había una oportunidad ahí, que No. ahora mismo Donald Trump le lleva 4 puntos en los estados más importantes de Estados Unidos y él quiere de alguna forma cambiar esa realidad. Pero es que Israel le está haciendo la agenda. Él no se da cuenta que Israel le está gobernando el país. Hay muchos problemas en Estados Unidos a resolver de carácter trascendente para que el presidente esté haciendo diligencia que le hace un funcionario de segunda categoría. Y la verdad es que pero Netanyahu hace tiempo que quisiera salir de Joe Biden. Hace tiempo que quiere salir de Joe Biden. no está Con quien él se entendió fue con Donald Trump. Y Joe Biden el otro día estaba criticando a Netanyahu por el problema de la reforma judicial que él estaba impulsando. Pero ese es el pulso. ¿Quién manda aquí? Y ahí está el pulso. Y Netanyahu le demostró que el que manda es él. Entonces no se dan cuenta de eso, de que el bendito lobby judío es capaz de manejarlo ahí. Exactamente, eso está ocurriendo. Ok, mientras esto ocurre, ¿ya no hay guerra en Ucrania o siguen ayudando con armas a Ucrania para que... Óyeme, las armas que se mandan para Ucrania es una renovación de inventario. Ahí nadie ha fabricado un arma para Le mandar. están dando las viejas? Le están dando Ya las viejas se consumieron, ingeniero. ¿Cómo es? No. Ya las viejas se consumieron. Entonces, Las viejas ya se consumieron. Entonces El reto ahora pasa a una es- etapa superior. ¿Quién construye las nuevas? Sí, pero ahora resulta que... Pregúntale a hay un- Halliburton, que se revise la contabilidad de Halliburton, a ver cómo le fue en Pero, Irak. pero el y cómo complejo le fue. militar industrial resulta que no da abasto ahora. Bueno, ¿No qué? Que no da abasto. sí, pero la advertencia la hizo. Porque ahí se están disparando. Eso son las 24 horas del día. Sí. Disparando Pero todo tipo de esa es la municiones. ayuda, la ayuda que se dan es a sí mismo. Esas fábricas están paradas si no hay guerras. Sí, pero también hay un problema que usted tiene que saber cómo. Ahora, ¿quién fue el que alertó sobre el complejo militar industrial? Fue Sí. Eisenhower, un guardia, un militar.
Que al entregarle el poder Estamos claros en eso y están ganando mucho dinero, pero hay que ganar la guerra y la guerra se gana con armas y usted no puede permitir que haya escasez de municiones y ese es un riesgo que está planteado ahora mismo. Incluso, pero eso lo están diciendo los propios estrategas militares, que los almacenes se están vaciando y que las reservas se están vaciando y que eso crea un riesgo. Sí, y este problema y ese conflicto ahora de Oriente Medio viene a agravar esa situación. De vender se trata. Si el productor no dice que están vacíos los almacenes, no sí, le van a pero comprar. la venta tiene que hacerse compatible con los intereses geopolíticos. Ese es el problema. Oriente Medio ahora mismo... Con los intereses, no con los capitales. Los intereses resultan de los capitales. Sí, hay intereses, sí, es así. Y los intereses geopolíticos conectan con los intereses de los capitales. Es así, eso es una realidad. No, los capitales generan los intereses. Sí, y viceversa. Bien invertidos. Sí. Los capitales bien invertidos, adecuadamente invertidos, generan intereses. Sí, por eso se hacen guerras. Injustificadas, porque hay que vender. Y eso es una manera de responder al capital. Pero también hay en términos geopolíticos una competencia que gravita y es la que ahora mismo está marcando el ritmo de los acontecimientos a nivel mundial. Ese conflicto de Oriente Medio hay que verlo en ese contexto. ¿Cómo está girando Oriente Medio? ¿Hacia dónde está girando Oriente Medio? No se está moviendo porque Arabia Saudita, ¿quién tiene? Arabia Saudita es miembro del BRIC y tiene a China como su principal socio comercial. Y todos esos países árabes hoy tienen unas buenas relaciones. Detrás de Irán está Rusia y tiene excelentes relaciones con China. Y búsquelo país por país, hasta Turquía. Hasta Turquía. Turquía hoy es un país que tiene influencia del Islam. A diferencia de lo que promovió Gamal Atatürk, que era quería fomentar un Estado secular, Erdogan orientó a Turquía hacia el islamismo. Y tiene buenas relaciones. El partido de Erdogan es de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes, Hamás es parte de los hermanos musulmanes. ¿Cuál es la posición de Egipto hoy? ¿Cuál es la posición de Egipto hoy? Egipto no se sumó a las sanciones contra Rusia. Hoy Siria tiene influencia de Rusia, porque Rusia tiene presencia militar ahí y es un aliado de Rusia, ahí haciendo frontera con Israel. Influencia no. Y Irán hoy, dominio. Irán hoy tiene influencia en Yemen, manda en Yemen. Tiene influencia importante en Irak, que no tenía antes de la intervención de Estados Unidos, y manda en el Líbano, además de tener influencia también en Siria. Es decir, la realidad de Oriente Medio hoy es totalmente distinta y Oriente Medio está girando hacia una dirección que ahora este conflicto pretende que dé el salto definitivo, pero Estados Unidos quiere recomponer las relaciones entre los árabes y los judíos, y entonces en ese contexto se produce este ataque de Hamás. Eso es lo que hay que ver. Óyeme, lo que tú acabas de decir parece un trabalenguas, pero ese trabalenguas se resuelve fácilmente el día que el petróleo pierda importancia. El día que el petróleo pierda importancia, no por ahora. Todo eso se simplifica y el Oriente Medio pasa a ser un espacio religioso y puro. ¿Usted sabía que el problema energético está gravitando en ese conflicto en Gaza? ¿Usted sabe por qué? Porque hay gas, en Gaza hay gas. En Gaza hay gas, en la costa del Mediterráneo. Y los israelíes se han opuesto a su explotación. Y hubo un proyecto de los palestinos para resolver, no ha sido posible. Hay petróleo, hay gas en Gaza. Y ese es otro elemento que hay que conjugar aquí en esto. Israel ahora mismo tuvo que paralizar la explotación de uno de los yacimientos que tiene en el Mediterráneo por asuntos de seguridad. A esa resma se empareja
cuando el petróleo pierde importancia. El problema energético está en punto de solución. Y puede haber un interés en esa situación para darle más vida al petróleo durante más tiempo, porque ahora sube el precio. Bueno, en este momento sube el precio porque hay un conflicto armado, pero al mismo tiempo los países europeos, que son los marginales de este conflicto, porque los polos son China de un lado y Estados Unidos del otro. Europa no está en la lista. Ese es otro punto al que usted acaba de tocar. Esto viene a trastornar la política energética de Estados Unidos y de Occidente. Sí. ¿Por qué? Porque salió del mercado el gas, una parte del gas de Israel. Ellos tienen el problema con Irán, que es un gran productor de petróleo. Toda esa zona es productora de petróleo. Si suben los precios, eso trastorna la economía de los Estados Unidos y hace daño al proyecto político de Joe Biden. Fíjense que ha habido que el quitarle las sanciones a Venezuela. Sí, pero cuando el problema del gas de Rusia a Alemania, los europeos giraron para el petróleo otra vez, tuvieron que echarle mano al petróleo. Cayeron en ese gancho llevado por Estados Unidos. Cayeron en ese gancho y hoy la economía está en el recesión. Hoy están trabajando en el hidrógeno a niveles muy profundos, desde España y Portugal hasta el norte de Europa. Porque ¿a dónde se traslada el centro de gravedad de la energía? Yo espero que más o menos del mundo. Yo espero que en 20 años por lo menos el hidrógeno esté disponible como un combustible alternativo. Espero que sea posible. A lo mejor lo aceleran y está antes. El problema es que no es solamente el hidrógeno, la fuente de esa riqueza está en el sol. Sin el sol y la energía renovable, no hay hidrógeno. Es la única forma de separar el hidrógeno del agua. Es la evaporación. Yo creo que aquí hay que sacarle su comida aparte al ingeniero Cuello, porque el primero que ha insistido, el primero que habló y después ha insistido en el hidrógeno, pero hay algo... Eso que tú le atacaste de que se arreglaron con los venezolanos, sí, eso te lo explica todo. Claro. ¿A dónde viene ese ¿Pero arreglo? es el gas o el petróleo venezolano? Las dos cosas. Que quiere? El petróleo en el caso de Venezuela. Porque es que mientras tanto... Es que son las dos cosas. Piensen en que un día de petróleo es mucho. Imagínate 10 años. José, hay un merengue bueno que dice, el general llegó, a su país llegó. Ya hablamos un poquito de Biden cuando llegó a Israel, pero hay otras cosas. Tú te fijaste, el ministro de Estado norteamericano, ¿cómo se llama? Blinken. ¿Qué parecía Blinken dando vueltas por ahí? Es como un director de orquesta que nadie lo respeta. Era como un invitado de piedra que se mueve en la recepción. Tuvo que ir el otro. Y nadie le hace caso. No, que lo dejaron esperando en Arabia Saudita la noche entera para recibirlo. Sí. La noche entera. Aquí sí le hacen eso y explota. Pero ¿de dónde? José Cuello tiene una historia, pero nadie la ha hecho ni la va a hacer. Y es que él no esperaba ni siquiera a generales que lo pongan a esperar, y mucho menos de noche. Yo no entiendo. Cuba, Fidel, búscame mi pasaporte que me voy. José, mira una cosa, ni es Vietnam ni es Irak eso que está pasando. Bueno, los Estados Unidos viven reconviniendo a todo el mundo de cómo debe comportarse y ellos tienen un catálogo de comportamiento. ¿Qué han hecho con Cuba? Envilecer una nación en la pobreza. Tan sencillo como eso. 60 años y no han podido encontrar una solución para eso. Y están repitiendo la misma historia con Venezuela. Porque lo que han provocado es que los venezolanos estén saliendo en masa para Estados Unidos. Y ahora ellos quieren detener también esos flujos.
Lo están devolviendo. Oye, Son llegaron los a un únicos- acuerdo con Maduro para eso, para controlar ese problema. Pero Maduro. Porque ya las migraciones son un arma. Pero Las ma- migraciones son un Pero a arma. quien le conviene, yo no entiendo la posición de Venezuela. A quien le conviene salir de gente es a Venezuela. Venezuela es la que tiene una presión de demanda de productos que no puede satisfacer. Y a los haitianos les conviene que salgan en masa, y ellos se lo han planteado como una política pública, que los haitianos salgan para que remesen después. Bueno, y a nosotros nos Porque ellos no tienen cómo solucionar Y a los el problema. dominicanos les conviene también que se reduzca la población haitiana hacia otro destino. Bueno, Y eso sería política de Estado dominicano, inducir esa lo migración. que pasa es que no lo reciben en ninguna otra parte. ¿Cómo que no lo reciben en ninguna otra parte? Están devolviendo venezolanos y están dejando entrar haitianos. Los Estados Unidos están recibiendo los haitianos. A eso no lo despachan. En este momento es así. Están recibiendo a los que piden visa allá en Haití. Los haitianos tuvieron que salir de Chile. Es que llegaron muchos. Salieron de Brasil también. Pero fueron a dónde fueron. Los mexicanos siguen yendo para Estados Unidos. A pesar de las enormes inversiones que de Estados Unidos están haciendo allá para sustituir a China. ¿Qué pasa? No, que hay un apéndice. Una Que pe- dice, para que entendamos el conflicto de una vez. Son dos apéndices, ¿verdad? Que tenemos Eso es hoy. material básico informativo. Sí, está Pero interesante. Carlos puede leer, Carlos puede darle este sí que lectura. parece, Podemos leerlo. este sí que parece un trabalengua. Sí, eso es realidad. Vamos a Le- leerlo, dale- señores. dale a Carlos. Pero es muy interesante. Para que entendamos el conflicto de una buena vez. ¿Rusos y ucranianos se pelean por la religión? No. Tanto los primeros como los segundos son ortodoxos. Pero ahora están prohibiendo la religión ortodoxa en Ucrania. Los ucranianos cuentan con el apoyo de Estados Unidos y los rusos con el de China. Así es. ¿Los chinos son ateos? Sí. ¿Y Estados Unidos? Hombre, los estadounidenses son protestantes, católicos, mormones. ¿E Israel? ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué son? Son judíos. ¿Y los palestinos? Los palestinos son musulmanes sunitas. ¿Quién apoya a los palestinos? Irán. ¿Los iraníes también son musulmanes? Sí, pero chiitas. Normalmente los chiitas están peleados con los sunitas, pero si tienen que elegir entre ellos y los judíos, entonces sí que los apoyan. ¿Y los albaneses? Los albaneses están a favor de los judíos. ¿Pero son musulmanes? Sí, pero van con Estados Unidos y Estados Unidos está con Israel. Visto, entonces los serbios de Bosnia están ciertamente en contra de Israel. Está de broma, van con Israel. Bueno, y si los musulmanes de Albania están a favor de Israel, entonces los musulmanes de Bosnia también están a favor de Israel. En realidad los auténticos enemigos de los... perdón, no, ni de broma. Entonces, los musulmanes de Bosnia van con los palestinos. Ok, y los croatas de Bosnia, que están federados con los musulmanes, ¿también van con los palestinos? Claro que no. Los croatas de Bosnia están a favor de Israel. Y los serbios de Serbia seguramente estarán a favor de Palestina, que no reconoció Kosovo, y en contra de Israel, que sí lo hizo. Pues se equivoca. Los serbios de Serbia también están a favor de Israel. Y los ucranianos, con Israel. Entonces los serbios seguramente están a favor de Ucrania, si ambos van con Israel. ¿Se está usted pitorreando de mí? Son prorrusos. Y los croatas, también con Israel. Entonces los croatas están a favor de Rusia, no, de Ucrania. Y los rusos apoyan a Israel. Nuevo error. Los rusos están a favor de los palestinos porque Irán los apoya y es aliado de Rusia. Bueno, entonces seguramente los musulmanes de Bosnia están con Rusia porque los musulmanes iraníes están con Rusia, que está con Palestina, y Ucrania está con Israel.
Acierto, ni por asomo. Los musulmanes de Bosnia están a favor de Ucrania y en contra de Rusia porque los serbios de Bosnia están a favor de Rusia. Ahora ya no tengo nada claro. ¿Y los turcos? ¿Qué turcos? Los turcos son musulmanes. ¿Están entonces con los palestinos? Bueno, en realidad no. Los palestinos expulsaron a los turcos de Palestina junto con los británicos, por lo que realmente no se llevan bien. Son los palestinos enemigos. Ese no es un dato correcto. Ujú. Ese no es un dato correcto porque Turquía formalmente ha dicho que el culpable de todo eso es Israel y las políticas que se están impulsando en los territorios ocupados. Sí. Y nosotros aquí dijimos, Erdogan tiene vínculos con los hermanos musulmanes. Es decir, bueno, ellos se han ofrecido como mediadores, porque tampoco tienen una posición Esos son capítulos, radical esos son capítulos que se le olvidaron a Cervantes. ¿El qué? Y ese capítulo que tú estás señalando. O sea que es una guía Sí. que No, permite. no, pero eso, que independientemente de quién lo haya escrito, el dato no es correcto. no, pero él permite correcciones. ¿Eh? Él permite correcciones. correcciones. Porque No. todo eso es una corrección. Bueno, Son- pero yo no sé quién lo redactó. Dice- No sé quién lo redactó. Un porque un judío. Sí, son los palestinos no, enemigos no, de no los- sé quién lo redactó, pero estoy diciendo simple y llanamente que no es verdad que Turquía está ahora mismo apoyando ciegamente a Israel. No es verdad. Pero sí, es que los Porque auténticos... ella está pensando en la reconstrucción del Imperio Otomano. Sí, Era la precisión. Bueno, ellos acaban de decir que las cosas que están ocurriendo hoy no ocurrían cuando existía el Imperio Otomano, que tampoco es verdad, porque los turcos cometieron una masacre con los armenios y también hicieron barbaridades No, en el Líbano cuando ellos el Imperio ocupaban Otomano esa zona. estalló al extremo de que aquí tenemos consecuencias. Bueno, exactamente. sí. En realidad los auténticos enemigos de los turcos son los kurdos. ¿Qué diablos son los kurdos? Los kurdos son ateos. Entonces los kurdos estarán con los chinos, que también son ateos. No, los kurdos están con los estadounidenses. Entonces los turcos están en contra de los estadounidenses. Si los estadounidenses están con los kurdos, pase lo que pase, los turcos están con la OTAN y son aliados de Estados Y Unidos. ese otro Ajá. caso interesante, porque en el 21 se adoptó una resolución para crear un Estado turco, pero ese no se pudo construir. ¿Por qué? Un Estado turco. Un Kurdo. Estado kurdo, Kurdo. pero eso no se pudo hacer una realidad. Entre otras cosas, porque los kurdos están dispersos en el territorio de distintos estados, pero Turquía, y además de eso, algunos intereses geopolíticos del momento no permitieron que eso se tradujera a la práctica. ¿Yo creo que el señor Biden entiende esa disquisición? ¿Tú crees que él es capaz de asimilar esa disquisición con sus errores y sus aciertos? ¿Tú crees que el señor Biden puede manejar? Estados Unidos tiene equipos que son... El doctor Jacín decía al principio que Estados Unidos no improvisa. Sin embargo, y a pesar... Que no improvisa. Y salir de Vietnam colgando de una soga. Pero eso no fue producto de una improvisación, eso fue producto de una derrota. Bueno, perfecto. Perfecto. De una derrota. ¿Y cuántas veces se han ido de Afganistán? ¿Cuántas veces se han ido? Bueno, eso era lo que yo iba a decir. Ellos no improvisan, pero se equivocan muchísimas veces. Sí. ¿Qué es lo que le está diciendo Biden a Netanyahu? Ten mucho cuidado porque te puedes quedar empantanado ahí, como nos quedamos nosotros empantanados en Oriente Medio. 20 años. 20 años. ¿Sí? Pase lo que pase, los turcos están en la OTAN y son aliados de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con esos armenios? ¿Qué tienen que ver ahora los armenios? ¿Qué religión tienen? Son ortodoxos. ¿Están con los rusos? No, con los americanos. Pero los azerbaiyanos los expulsaron de Nagorno-Karabaj.
Sí. ¿Y los azerbaiyanos apoyan a los musulmanes de Palestina? De ningún modo, van con los judíos. Entonces también están contra Irán porque Irán está a favor de Palestina. Nuevo error, Azerbaiyán es amiga de Irán. Muchas gracias por las sabias explicaciones y ahora todo está más claro, pero realmente no está más claro, está mucho más dudoso. Sí. No, mientras tú leías ese texto, hay cosas que han cambiado. Sí, cambia de un Y modo a Porque otro. nada está tranquilo. y hay muchos cruces, Por ejemplo, eso último de Azerbaiyán. Sí. ¿Quién es el principal proveedor de armas de Azerbaiyán? Pero Es Israel. Oiga, Es Israel. como un estadito Curiosamente, cercano, como- parece mentira, y es un país musulmán. ¿Quién le vende las armas a Hamas? ¿Y de dónde saca Hamas dinero para eso, para comprar las armas? Señores, son casi las 8. Ese trabajo que comenzaste a leer, hay que terminarlo después. Gracias a todos. Vamos también. Y gracias al colaborador que me lo mandó. ¿Quién es el autor de esta reflexión? De este trabalengo. No me siento autorizado Mire, a hacerlo hey, público. Oiga, no, pero Pero le esto- agradezco la ayuda. No, espérese, mire, usted ha visto los experticios que hace el FBI que pone un mapa con chincheta y un hilito, así, Sí. así es que hay que hacerlo para entenderlo bien, así con un hilito. Con 2 hilitos, Con, 3 uno hilitos. con más todavía, así hay que Y- hacer y una lo- red. y una lo de telaraña. distintos colores. Ajá, exactamente. Sí, pero eso lo vamos a leer entero. Mira, No, pero- el bufete de abogados de Marino Vinicio Castillo le comunica vía alguacil al ministro de Educación un plazo de 15 días para que dé cuenta de que en fecha del 25 de agosto que depositó ante la Secretaría de ese ministerio un recurso de reconsideración en contra de una circular, empiezan a mencionar nombres y números que uno no sabe, en parte que ordena la dispensa de la presentación del acta de nacimiento de los estudiantes para inscripción en escuelas públicas. De nuevo. Le da 15 días al ministro para que diga por qué se dispensó a un sector estudiantil de presentar su acta de nacimiento. Eso va a traer muchas noticias la semana que viene. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a prometer que los hilitos los vamos a... Sí, vamos a preparar Sí, con vamos, los eso hilitos. está muy bueno. Muy bueno.